Hola, muy buenas tardes. Estamos en nuestra tercera sesión de nuestro diplomado. Pues bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí en esta sesión del día 13 de septiembre, viernes 13 de septiembre. Bueno, con todo el ánimo de poder continuar con los planteamientos teóricos y metodológicos de nuestra especialidad. Bueno, pues intentamos y buscamos que ustedes tengan cada vez más fundamentos teóricos y entiendan la discusión de en qué consiste las cuestiones conceptuales, teóricas y críticas feministas y de la economía pues feminista, la teoría clásica, económica, filosófica. Hoy tenemos un nuevo invitado, también aquí estamos con un nuevo invitado que quiere tomar la clase. Bueno, bienvenido también a la mascota del centro, del Instituto Hannah Arendt. Bueno, pues esta tarde vamos a analizar una de las obras actuales de una autora, Carol Pottman, que ella ha hecho una crítica a la teoría clásica de la democracia, donde John Locke y Juan Jacobo Rousseau presentan cómo se sistematiza en el contrato social. Bueno, el libro se llama El contrato sexual, cómo las actividades o cómo después de las después de la Revolución Francesa, la conformación de las instituciones y de los ciudadanos y de las ciudadanas, pues se empieza a dibujar que se va desapareciendo o quitando dentro de la Constitución o de la conformación de ser ciudadanas y ciudadanos, pues se va dejando a la mujer fuera, se va excluyendo de la participación política, ¿no? Entonces esta tarde, queridas estudiantes, vamos a conversar un poco sobre esta lectura, esta autora que es muy pertinente, que nos presente su perspectiva, y sobre todo porque seguimos en este módulo, en el módulo primero, sobre los antecedentes del feminismo. Estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, que nos permita entender cómo los movimientos sociales y también de la construcción social históricamente, bueno, nos fueron invisibilizando a las mujeres en la construcción de las sociedades del siglo XVIII y del siglo XIX, y bueno, que venimos arrastrando la cobija esta problemática casi por 200 años, ¿no? Entonces, seguimos, la tarde sería como la definición de los conceptos. ¿Se acuerdan? La semana pasada definimos 3 conceptos, uno lo que es feminismo, género y derecho, ¿no? Y sus diferentes confrontaciones. Y hoy lo que vamos a ver dentro de esto es la teoría clásica feminista, una crítica que hacen las feministas hacia la teoría clásica de los clásicos, que es John Locke, repito, y Juan Jacobo Rousseau, que imprimieron, bueno, pues toda una construcción del sufragio universal, de la Constitución y los valores de ser ciudadano, pero solamente de los varones, ¿no? Entonces esperamos que les sea interesante esta charla, y también vamos a estar en esta discusión y vamos a hacer un ejercicio, vamos a pasar una película en donde vamos a hacer un análisis de la perspectiva teórica de Pottman, de este análisis, a ver cómo confrontar y ver en esta película que se llama Hogares, ver cómo se toma el tema de ser ciudadano y las cuestiones de género en las nuevas relaciones sociales de género en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues de eso trataríamos esta tarde, previo a la fin de semana de Asueto, ¿no? Felicidades por el grito de la independencia, el Día de los Niños Héroes, como si no hubiera en el siglo XIX niñas héroes, pero bueno, pues es parte de la construcción social que estamos definiendo aquí. ¿Por qué no hay empoderado? Porque no se ha empoderado, fíjate, eso me pongo en reflexión. Tenemos aquí una glorieta de unos héroes, bueno, no una glorieta de mujeres héroes,
en ese momento, no había más que puros hombres, porque el Estado lo visibiliza, porque el Estado es el que dice cuál es el que tienen los que son héroes o dejan de ser héroes, ¿no? El que tiene el poder es el que te dice, como lo platicábamos, ¿no? Un aula, ¿quién la puso? Los nombres, pues el que tiene poder es el que pone el nombre de las aulas. y bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no hay niñas héroes? Porque en México pues apenas se está visibilizando el tema de las mujeres de manera pública, en la participación pública de las mujeres, ¿no? Esta semana tuvimos un debate muy fuerte sobre un personaje a nivel público, a nivel federal, este señor Mireles, subsecretario del ISSSTE, bueno, que se expresó de manera muy despectiva públicamente de las mujeres. Y bueno, pues estamos como a 200 años de retroceso para ir normalizando la visibilización y la no agresión en ninguna de sus formas con las mujeres. Bueno, a mí me gusta mucho esta autora sobre el libro de contrato sexual. Precisamente es una crítica por qué surgen los contratos de matrimonio en las sociedades occidentales en el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Por qué surgen? ¿Por qué tiene que hacerse un contrato para participar en una decisión de vivir de manera común? De lo que ustedes leyeron, ¿qué les gustaría compartir? De lo que se acuerden, de por qué quieren el contrato sexual, se le llama, el contrato social es un contrato sexual. Había una parte en la que decía de cómo usaban, bueno, empezaba con lo del patriarcado y paternalismo y como la diferenciación, ¿no? De que no se comprendiera como lo mismo. Y había, bueno, es que es como lo último que estaba repasando, de cuando decía que era necesario que se usaba como la posibilidad de la mujer de ser la madre para afianzar todavía más ese papel del padre, aun cuando, me parece un poco confuso, por eso me regresé en esa parte, porque decía algo así como que la mujer es madre, no hay duda, porque dio a luz, pero el cómo se incluye al hombre en esa simple acción se separaba mucho por el tiempo, ¿no? Por lo menos esos 9 meses de que hubo una relación sexual a cuando se dio a luz, entonces que necesitaba como reivindicar ese poder o como reafirmar. El Estado-Nación, como nación, surge en el siglo XVIII y para reafirmar esa nacionalidad, esa pertenencia territorial física, este Estado-Nación forma la categoría de ciudadanos, ciudadanos. Hay varios elementos para la conformación de Estado-Nación. Uno, el lugar de origen o territorio donde naces, tienes tu propiedad, tienes propiedad privada. Y te dan la categoría de ciudadana y estás inmerso en un gobierno, o perteneces a un sistema de gobierno, ¿sí? Cuando surge después de la caída del viejo régimen francés o inglés, sobre todo la terminación de los estados absolutistas en el siglo XVIII en Europa, hay todo un pensamiento liberal donde se plantean los derechos universales, las garantías individuales
otra vez el concepto de los ciudadanos, ¿sí? Y esto te da la identidad también de nacionalidad. ¿Qué te da la nacionalidad de ser mexicana, de ser francesa, de ser guatemalteca? Naciste en un lugar, bueno, eres parte de un gobierno o estás, no es, bueno, en algunas cosas puedes ser dueño de la propiedad privada o está ahí tu terreno y tu forma de ser, ¿no? Pero además te garantizaba esto, un derecho universal, garantías individuales y la categoría de ser ciudadano la categoría de ser ciudadano también te daba una responsabilidad. Pues, ¿cuál es? Defender, hablando de los niños héroes, defender a la patria, respetar la ley, todo aquello que garantice una corresponsabilidad como derechos y obligaciones ciudadanas, ¿sí? Entonces, siglo XVIII, en eso se conforma, sobre todo las naciones europeas, que tenían grandes colonias. ¿Cuáles grandes colonias? Pues Francia tenía dominado una gran proporción. Francia, Rusia, Inglaterra, Portugal y bueno, pues España. Eran grandes potencias coloniales que colonizaron pues varios territorios y tenían un régimen absolutista. Cuando decimos régimen absolutista, pues eran con reyes los que más o menos ahí gobernaban. Se da la Revolución Francesa y esto cambia. Se da la liberación de España, de reconocer las colonias de América Latina, colonias independientes en América Latina, y pues también eso se cambia. ¿Por qué lleva Francia y Inglaterra, que es más liberal? Hay toda una corriente filosófica liberal en Inglaterra, siglo XVII, siglo XVIII. Pues bueno, es Inglaterra con una sociedad protestante, Francia con una parte católica, Francia muy católica, se reconfiguran y dentro de la discusión que hay filosófica del pensamiento de las ciencias sociales, se buscaba la libertad y los derechos y las garantías individuales a través de la libertad y de la igualdad de los ciudadanos. ¿Cuál es el gran debate que tenemos teóricamente? Y hacemos una crítica, como dice Karl Potemann, y no nomás Karl Potemann, hay mucha literatura que señala que el contrato de matrimonio, o Rousseau, que todo lo sea como contratos, todo por escrito, así como contrato de renta, como contrato para recibir la beca del CONACYT, como contrato del SNI, el contrato de matrimonio no es un contrato de matrimonio, hermano, es un contrato sexual. ¿Por qué contrato sexual? Porque te garantiza, en este contrato es compra-venta de servicios en la vida de pareja que se requerían para fortalecer un eje fundamental, el eje pues del poder patriarcal del nuevo sistema de Estado, del nuevo Estado-Nación. El Estado-Nación está fortalecido por patriarcado. El concepto de Estado-Nación. Y deja de lado a las ciudadanas mujeres. Y es el gran problema de origen
que uno como cientista social, entre historiadora y socióloga y todo, encuentra uno este gran faltante de que las mujeres no fuimos consideradas en esta nueva sociedad ciudadana. Nomás se contempló los derechos a los varones. Y las mujeres nos convertimos en la parte reproductiva de acompañamiento del varón. Pero hay un elemento muy importante que en lo que leo y escribo, que hay otro elemento muy importante del pensamiento del Estado-Nación, es un pensamiento liberal. Que se basa todo en muchas cosas, en la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Eras dueño o dueña de los bienes duraderos de consumo y demás. ¿Y qué creen que pasa? La propiedad privada es casi de uso exclusivo de los varones. Y las mujeres, la manera de poder tener acceso a esta propiedad privada es a través del contrato sexual, a través del matrimonio o teniendo la convivencia sexual con un varón. Entonces, la propiedad privada es una condición importante en donde el ciudadano pues da mucha relevancia porque es el que tiene el poder económico. Y las mujeres, en este pensamiento liberal, pues nos excluyeron, quedamos excluidas. Entonces, en el momento que las mujeres iniciamos, o se inicia porque hubo un grupo de mujeres feministas que levantan, sobre todo que acompañaron a Juan Jacobo Rousseau entre la literatura y entre las escritoras y filósofas, ¿sí? Encontramos que sí llaman y alertan de esta desigualdad, de no considerar los mismos derechos ciudadanas como ciudadanas a las mujeres y con los mismos derechos universales. Estamos hablando 1796 más o menos. 1796, desde entonces no se nos consideró dentro de la Constitución igualdad de derechos mujeres y hombres, no. Aunque pelearon en las barricadas en la batalla de la Bastida, aunque participaron de mil maneras, de varias maneras, pero el elemento más importante en el pensamiento liberal es el tener el acceso a la propiedad privada. Se termina el absolutismo eran aquellos reyes y duques, bla, 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 y se hace una repartición de la tierra, pero esta repartición de la tierra de la propiedad privada, pues no corresponde a los grandes duques o los grandes franceses que tenían un estado absolutista, pues la propiedad privada no se las dan a mujeres. Los latifundios se los dan pues a varones. Entonces, ¿quién es el que va a tener el poder? Por los varones en este sentido. Entonces, dice uno, si se alertan estas desigualdades y empieza pues a hacer una crítica muy fuerte desde la filosofía y la composición de la teoría feminista. La teoría feminista critica todo este posicionamiento porque nos alejó de toda circunstancia de igualdad, de tener la propiedad privada. Y nosotras sin propiedad privada, nomás lo único que tenemos como propiedad es poder ser madres. Y entonces el contrato sexual pues se convierte en objeto de compra y venta, la parte sexual, ¿no? Como yo te doy sexo, tú me das casa, auto,
bolsas, viajes, casa donde habitar, no a tu nombre, ¿verdad? Uso, ¿no? Casa de uso. Y tú dentro, como yo te doy casa, te doy casa, auto, bolsas y viajes, pues tú me vas a dar hijos, tú me vas a dar limpieza y me vas a dar de comer. Todo por el mismo paquete en la construcción del social, del humano, y de hacer estos contratos sociales, pues dentro de la sexualidad se vende como una oferta y demanda, y se pone el yugo a las mujeres, nos ponen el yugo, porque la epístola esta de Melchor Ocampo, que el otro día lo conversábamos en una de las sesiones, yo me casé con esa epístola, ahora ya no la leen, pero es con esta situación. ¿Y para qué lo hacían? Bueno, ponemos a las mujeres en un nicho donde permita que la mano de obra masculina se convierta en proveedor y sea la parte productiva de la familia. La mano de obra masculina es proveedora. Y decían los teóricos, teniendo esta tranquilidad y este equilibrio de casa, comida y sustento, pues pueden trabajar mejor y nos pueden dar mayor rendimiento a la sociedad que se estaba constituyendo con el patriarcado. Entonces, claro, esto de casa, comida, sustento y limpieza y comer es un acicate o es una viga, ¿cómo se puede decir? Pues una viga ideológica del patriarcado, ¿no? Es la viga, la columna vertebral del edificio del patriarcado. Y con este contrato, y para que sea más fuerte el compromiso, haces un contrato social de matrimonio que tiene que ver ABCD y que tú te pones la soga al cuello. Guárdalo, tíralo. No, bueno, pues no sabíamos, estamos analizando, igual muchos no saben. Y las grandes teóricas dicen, el pensamiento liberal, en vez de sumar a mujeres y ver una sociedad igualitaria en un estado compartido, fue un estado muy injusto y muy desigual, donde las mujeres nomás acompañamos para reforzar el patriarcado. Y son 200 años que hemos venido reforzando y nos seguimos vanagloriando de estos estereotipos y de este reforzamiento. Por eso cuando hay una crítica al Estado mexicano, o como lo he dicho en varios foros, la Constitución mexicana, pues nada más alimentó la Constitución del 21, la del 57 y la del 17, pues fomentó esto. O sea, nomás validó lo que se estaba haciendo en Europa de reforzar al patriarcado. Ahora que estoy dando mis cursos de historia liberal mexicana, me encuentro, ¿y dónde están las mujeres liberales? No, pues no hay, ¿no? O sea, no hay. Y el pensamiento de vanguardia de nuestro país se conformó con un pensamiento liberal. Lo de vanguardia en México es el pensamiento liberal. Bueno, tenemos a González Ortega, tenemos pues a Mariano Otero, tenemos varios pensadores y juristas liberales, pero todos con esta estructura. Cuando hablamos de pensamiento liberal, es una corriente filosófica, teórica,
que se construyó en el siglo, que se venía haciendo desde el siglo XVII, siglo XVIII hasta el siglo XIX, pero con esta idea de que todo se hace bajo un contrato social y donde el patriarcado es la columna vertebral de la sociedad y la de la república y del nuevo Estado. Entonces, cuando hablamos de liberalistas mexicanos, sí, muy bien, tenemos los liberales, pero corresponde al uso de la propiedad privada, los bienes, y hasta, si vemos un poquito con el propio Benito Juárez, que le quitó los bienes al clero y luego pues ahí a la iglesia y bueno, pero no nos daban a nosotras, a las mujeres, el derecho a la propiedad privada, salvo cuando fueras casada, si eras viuda, bueno, ni siquiera existía en el siglo XVIII, XIX el divorcio era muy difícil. Entonces, por eso es tan importante entender que el Estado-Nación, pues el patriarcado es como su columna, bueno, es su talón de fortaleza, no su talón, su espíritu tiene que ver con eso. Y entonces cuando estamos con las discusiones feministas o ahora que hay tanta polarización, pues no es nada más, que no se trata de una discusión, se trata de entender o de ir desmenuzando la concepción del Estado, ciudadanos y por qué nomás se beneficia a los varones y no a las mujeres. El nuevo Estado se decía, es que quitamos el Estado absolutista y a los reyes les decimos adiós y a las reinitas y todas las princesas y las Pocahontas, toda la realeza. Pero luego dicen, tenemos que crear y proteger a los individuos en sus derechos individuales, también eso es muy importante. Pero luego, como vimos en la semana pasada, el derecho se divide en público y privado, ¿no? Entonces el derecho público, pues ese te garantizaba así como tenerlos. Pero ya en el derecho privado es donde se incorpora este contrato social y este contrato sexual. Ya es una diferencia muy marcada. Porque el tema de lo público, pues sí se abre, ¿no? Pero el tema de lo privado, hasta hace muy reciente en México, el Estado mexicano, los temas privados ya los abrió públicamente. O sea, hasta recientemente. Y ya nos señalan, es que el individuo tiene derechos naturales como la política, ¿no? El individuo, decía John Locke, tenemos derechos naturales, pero estos derechos naturales, bueno, pues nomás se los dan a los varones. Pues quiere decir que las mujeres nacimos sin derechos, porque nuestra propia naturaleza nos da otros derechos que el hombre no puede tener, ¿no? Como los derechos de ser la maternidad. Y bueno, pues yo creo que precisamente el hacer una reflexión de lo público y lo privado, yo creo que es el punto clave de la conformación del Estado-Nación. Porque si no tenemos esta claridad, a ver, ¿qué pasa en el mundo público? Y el mundo público se comporta de una manera, la ley y el derecho. Y los deberes también. Pero en el mundo privado no había manera de cómo regularizarlos. Bueno, entonces, en esta construcción de la epístola Melchor Ocampo hay este pensamiento liberal que pues no reconocían los derechos a las mujeres en el siglo XVIII, el siglo XIX. Y hay una lectura que hace una crítica, Poteman dice que para John Locke las mujeres éramos incapaces de razonar sobre temas públicos. Podíamos razonar todo lo privado, sí, casa, comida, sustento, hijos, pero ya en temas públicos era cosa de hombres. Por eso cuesta mucho trabajo se desentender, es que tu mujer se dedica a la política, o por qué la mujer se dedica a la política.
porque todo lo que tenía que ver con economía y política en estas épocas, en estos años, pues correspondía en uso exclusivo al varón. ¿Y por qué? Si quiero reforzar, ¿por qué al varón? Porque el dueño de la propiedad privada era el varón. ¿Quién pudo hacer el nuevo gobierno, ya no de reyes, sino el de la república, de la constitución, el de elegir a los gobernantes por los varones? Entonces, ¿para qué queríamos mujeres? Las mujeres se tenían que dedicarse, insisto, dos conceptos. En el pensamiento liberal era el deber ser público y el deber ser, o el derecho privado. Y el deber ser público es para varones y lo privado para las damas. Entonces, esa idea, esa construcción del pensamiento, pasaron los siglos y sigue siendo lo mismo. ¿Quiénes trabajan? Pues las que dicen que están necesitadas. No es una construcción intelectual para sentirte mejor, sentirte útil, porque las mujeres debemos estar en la parte privada del hogar, del cuidado, y el hombre y la mujer a servicio del varón, porque él es el público, él es el de la economía, él es el del poder y es la decisión y es la autoridad. ¿Y quién hace la autoridad? Bueno, él es el gobierno. Él es el que pone las leyes. Pues son los varones. Entonces cuando revisamos, y esta, ¿quién hizo esto? Bueno, ¿quién hizo la Constitución? ¿Quién hizo las leyes? La Ley Federal del Trabajo. Pues son varones. Todo es muy enfocado y muy centrado en que las mujeres debemos de estar jugando una función porque al Estado también le convenía. ¿Quién hace los ejércitos? Pues, ¿por qué no hubo niñas héroes? Porque por las niñas héroes iban a estar acá haciendo de comer. Y los niños héroes, pues claro, son públicos y funcionan. También tenían funciones militares, de gobierno, leyes y militares. Y la mujer, pues cuida al hogar, cuidado. Y pues hay una gran disyuntiva. Cuando lo tratamos del siglo XXI, siglo XXI, pues se ha querido modificar, pero cuando las mujeres ingresamos al mercado laboral en el siglo XX, permea mucho esta disyuntiva entre lo público y lo privado. Y entonces no hay una conciliación entre lo público y lo privado. Y toda la falta de políticas de cuidado, de la igualdad y demás, están en vacío porque aún siglo XXI seguimos con esta gran disyuntiva. Por eso cuando analizamos la industria electrónica y el papel de las mujeres en la industria electrónica, ya se habla de aeroespacial, ya sea la de software, ya se habla de diseño, manufactura, bla, 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 bla. No hay esta conciliación entre lo público y lo privado, y las posiciones de las mujeres en esta industria, posición de las mujeres, pues siguen siendo una situación de no reconciliación entre lo público y lo privado, y le quitan posibilidades
de conciliar trabajo y familia con igualdad de puestos, de puesto y salario. Pues les estoy explicando desde dónde viene todo esta construcción, y a la hora que queremos, bueno, ¿cómo voy a conciliar? ¿O cómo se va a lograr? Pues no se logra porque para la mujer, aunque sea la industria, ha sido bien egoísta la industria o la economía, porque las mujeres no se han creado, al menos en el caso de México y en Jalisco, las condiciones para el cuidado, las condiciones para la igualdad, las condiciones de conciliación, cuidado e igualdad de derechos de las mujeres en el mundo de la economía. Entonces yo puedo tener industria aeroespacial, de la manufactura electrónica en las posiciones bajas, y argumento que la situación, como no está resuelto este paradigma de que no tenemos las mismas condiciones, es muy difícil que una mujer logre tener las posiciones importantes en el mercado laboral, porque hay una desigualdad tremenda. Insisto, no es porque ellas no quieran, no es un deber ser individual. Es que yo no quiero ser la dueña de IBM, pues ¿quién no? Es una situación de un paradigma no resuelto que las mujeres no logramos ascender, y no es un techo de cristal, no es un techo de cemento o torre de marfil, como le quieras, no, es una situación que viene una construcción desde el pensamiento liberal, en donde las mujeres a cuidar hijos y donde los hombres son los que sí pueden ascender y ascender. Entonces todo el terreno está arado, todo el terreno se puede decir, a que el hombre es el que tenga los ascensos y es el que tenga el triunfo. El terreno para que las mujeres tengamos esa conciliación del cuidado ahora, no hay terreno. Simplemente ni siquiera hay una parcelita. Apenas se está medio construyendo, y que estamos con la discusión, los cuidados, la igualdad, la brecha salarial. Si hay desigualdad, señores, porque no se crearon las condiciones para que nosotros nos incorporemos al mercado laboral. No tenemos esposos amos de casa y que nos lavan y nos planchan. No, lo que estamos buscando es la reconciliación en el mundo de la vida de pareja, que se apoyen unos y otros para tener éxito más o menos entre los dos. Pero no se crearon las condiciones y seguimos sin tener condiciones las mujeres en esta construcción o desconstrucción social, en donde entramos pero con unas desigualdades impresionantes. Sí me van cachando ahí la idea. Sí, había una parte, perdón, de la lectura que decía: ambos estudiosos sugieren que la paternidad compartida es la solución. Sí. Y es precisamente lo que está haciendo falta, ¿no? Como esa inclusión que muchos también, otros artículos que me ha tocado revisar, ¿no? Que dicen, sí, la mujer está intentando entrar, pues sí, tal cual, como al trabajo, al mundo público, al derecho público, integrarse un poco más, pero no así el hombre a lo privado. O sea, ahí estás dando el clave en el punto clave de otra de tus hipótesis, que ahí están las principales desigualdades, Vicky. Si nosotros entramos y queremos, sí, pero el hombre no se incorpora a la parte privada. Y cuando el hombre se empieza a ver amenazado cuando nosotros estamos en la parte pública, porque cargamos con lo público y lo privado, por eso son las dobles jornadas. Y el hombre nomás tiene una jornada, la pública, y del privado se desentiende o busca quien le resuelva. Y lo que se busca en las nuevas sociedades del siglo XXI,
con el nuevo paradigma que tiene que ver el sistema capitalista que dice, bueno, ya, está bien, a las mujeres las necesitamos que se incorporen al mercado laboral para poder vivir bien. Ya no las queremos metidas en casa, ya ese paradigma ya es antiguo, eso ya no va. Pero en las sociedades como las nuestras, tan tradicionales y conservadoras, esto no se va a dar en lo inmediato. Yo creo que si se empieza esa transformación, será con las generaciones, ni con la de mi hijo, quizás con la de Sebastián, tu bebé. Estaría hablando como para los 60, para el 2060. Porque históricamente México va retrasado. Estamos viendo esto 200 años atrás. A 2060, 2080, por ahí. ¿Cuántos años tendrán en el 2080, Sebastián? ¿Cuántos tendrán? 2080, 61. ¿Sí? Para tus nietos. Yo para ese entonces no voy a estar. O para los nietos, bueno, a lo mejor mis nietos, Rod, o bisnietos. Pero no porque el Estado sigue. Y ahora que veo los discursos de Andrés Manuel y todo esto, lo veo todavía muy hacia atrás. O sea, en vez de irse adelante en esta conciliación y crear estos nuevos escenarios, al contrario, se ha cerrado mucho a la parte pública y a las mujeres en la parte privada, y la esposa de Andrés Manuel juega ese papel de fortalecer esa idiosincrasia mexicana donde la mujer es, lo que diga mi marido es el público, yo soy la privada, yo soy la que me encargo de planchar, llevar al niño al kinder, bueno, yo soy poeta, yo soy cocinera, yo soy pintora, soy institutriz, no sé. Muy en este modelo patriarcal, ¿no? Y dice Potema, la familia, el nuevo paradigma social ubica a la familia en un terreno ambiguo. Por un lado, es una manera natural de asociación, pero por otro, es una manera de control de las sociedades. O sea, dice, por manera natural las sociedades, la familia nos permite estar en núcleo, estar lindos y estar padres. Pero por otro lado, la familia es una manera de poder controlar y mantener al Estado patriarcal. ¿Y por qué es importante la familia? Porque otro de los grandes conceptos del Estado-Nación que le da vitalidad al Estado-Nación, pues es la familia. Es otra columna vertebral. Entonces es ciudadano, derechos universales, y la familia. Porque la unidad la familia es mi unidad cuantificable, con un indicador duro, la familia unidad cuantificable que me permite tener el control de poder, decisión, autonomía, gobierno y leyes militares, todo. Entonces dice, vamos a hacer el contrato social, contrato sexual, como dice Potema, es un contrato sexual, un contrato social donde lo que le da cohesión, toda una cohesión al Estado mexicano, es la familia. Y tú ves la Constitución mexicana y empieza con esto, la familia es lo que le da fortaleza. Y no nomás la de México, es la de la Constitución argentina, venezolana, venezolana no sé, perdón, ahí se miento. La de Argentina, la de Chile, es la familia. No he revisado la Constitución francesa, pero sigue siendo un eje conductor. Y esta familia es donde, a la hora que el mercado laboral se incorpora, pues ¿quién carga con el peso de la familia?
pues a las mujeres. La familia es el eje articulador del Estado-Nación que le da el pensamiento liberal, pues toda esta fortaleza. Y eso es porque es unidad cuantificable, porque te señalan niños y niñas. ¿A quiénes, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes de los testamentos, bueno, pues aquí hay padres que le heredan por derecho, aunque sea primera la hija mayor, al que le heredan es al varón, y se generó toda una serie de la diferencia de los sexos dentro de la familia. Es que se supone que la hija se va a casar con un hombre que va a tener esas propiedades. De estas propiedades y es un hombre público y demás, ¿no? Y no estamos hablando de religión, Vicky. No estamos hablando de la parte civil, ciudadana, de donde empezó un poquito toda esta gran disyuntiva, y es que esa diferenciación de sexos y de género se da en la familia. Entonces, ¿a dónde tenemos que voltear? ¿A dónde tenemos que cambiar? El Estado debe de cambiar, que es lo que yo siempre he sostenido. Ustedes, Estado mexicano, ustedes, los gobiernos, cambiar la normatividad y las leyes donde la familia no haga esas distinciones sociales. Amén en la empresa, pues cuando estamos en la empresa, pues ya lo vemos como natural ser discriminada, pues no las condiciones, inclusive hay un reclamo de las mujeres que participamos en la vida pública, económica y activamente, hay un reclamo por las privadas, ¿no? Porque nos estamos brincando el guión que nos vendieron de un estado donde las mujeres nomás tenemos que estar en la parte privada. Entonces la familia, como núcleo social del Estado-Nación moderno liberal, pues está modificando. Pero ¿quién lo modifica? No los sujetos otra vez. No lo que los modifiquemos tú, yo, o Ileana, o Susana, o Camila, no. ¿Quién lo modifica? Es el mismo sistema de Estado que lo va alimentando y lo va moldeando de acuerdo a las necesidades que tenga el Estado. Si el Estado dice ahorita, necesitamos que la diversidad de los géneros estén participando en la vida económica, ¡fum!, se cambia. Por eso no es de que tú, es que yo no quiero participar o sí quiero, no, es la necesidad lo que hace que va modificando el Estado. ¿Voy bien o me regreso? Muy bien. Ya vamos desenmascarando, quitando la entraña. Y fíjense, por ejemplo, la categoría hijo, hija, padre, madre, déjame dar una. Ay, bueno, padre, madre. Yo creo que le dejaríamos aquí. Vicky. Yo no sé. Pero yo creo que esto es bien importante que lo revisemos y en la siguiente sesión hacer una reflexión o un ensayo, ahorita con la película que vamos a ver, un ensayo de estos orígenes, de este paradigma que fue muy marcado. ¿Por qué la familia? Y precisamente vamos a ver ahorita una película sobre los hogares
es una película del siglo XX, de cómo cambió, del siglo XXI, es actual, 2016. Es una película europea para ver, entender cómo se están haciendo estas transformaciones y no tiene nada que ver con el siglo XVIII y siglo XIX, pero que el mismo sistema capitalista, postindustrial, postcapitalista, nos está llevando a una remodificación, ¿no? Bueno, nos vamos a la siguiente actividad. Chao.